San Expedito, ¿verdadera solución divina o simple placebo para almas en apuros? Permíteme preguntarte directamente, ¿crees realmente en milagros instantáneos? ¿En soluciones que caen del cielo justo cuando más las necesitas? Porque hoy, en este viaje a las profundidades de la fe, vamos a hablar de un santo muy particular, un santo al que muchos recurren con la urgencia del náufrago aferrándose a un madero, San Expedito. Se dice que San Expedito es el abogado de las causas urgentes, el que responde sin dilación, el que te saca del apuro en un abrir y cerrar de ojos. Su imagen, tan difundida, lo muestra pisoteando un cuervo que grita «Cras», el latín para mañana, mientras él sostiene una cruz que proclama «Odie, hoy». Una declaración de intenciones en toda regla, aquí y ahora, sin demoras, sin esperas. ¿Y tú, que quizás en algún momento te has sentido entre la espada y la pared, al borde del precipicio, probablemente hayas oído hablar de él? Quizás incluso, en un momento de auténtica desesperación, hayas susurrado su nombre, pidiendo su intervención inmediata. Pero detente un instante. Respira hondo. Y pregúntate honestamente, ¿qué buscabas realmente en ese momento? ¿Un milagro genuino, una intervención sobrenatural que desafíe las leyes de la naturaleza y la lógica? ¿O simplemente un resquicio de esperanza, un clavo ardiendo al que agarrarte en medio de la tormenta? Porque aquí reside el verdadero nudo gordiano de esta historia. ¿Es San Expedito un canal real hacia lo divino, un intercesor poderoso que escucha nuestras plegarias y las eleva hasta el trono celestial? ¿O es, quizás, algo mucho más terrenal, mucho más humano? Es posible que la fe en San Expedito, la devoción que le profesan miles de personas, no sea más que un reflejo de nuestra propia angustia, de nuestra necesidad imperiosa de encontrar consuelo en momentos de zozobra. Piensa por un momento en esas situaciones límite que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Ese despido inesperado que te deja sin sustento, esa enfermedad que te roba la salud y la paz, ese problema legal que amenaza con desmoronar tu mundo. En esos instantes de oscuridad profunda, cuando la lógica y la razón parecen no ofrecer soluciones, cuando te sientes solo y abandonado, ¿a dónde recurres? ¿A la ciencia? ¿A la filosofía? ¿A la autoayuda? O, quizás, instintivamente, buscas algo más, algo que trascienda lo puramente material, algo que te ofrezca una promesa de alivio, aunque sea intangible, aunque sea efímera. Y ahí, en ese vacío existencial, es donde figuras como San Expedito cobran una fuerza inusitada. Porque él, con su promesa de inmediatez, con su imagen de acción fulminante, se presenta como la respuesta perfecta a la desesperación. No te pide paciencia, no te exige reflexión, solo te ofrece una solución rápida, un atajo milagroso hacia la tranquilidad. Pero, ¿es realmente así? ¿O estamos cayendo en una trampa, autoengañándonos con la esperanza de un milagro fácil, en lugar de afrontar la realidad con valentía y determinación? ¿No será que, en el fondo, San Expedito se convierte en un reflejo de nuestra propia impaciencia, de nuestra aversión al sufrimiento, de nuestro deseo de evitar a toda costa el dolor y la incertidumbre? Y aquí es donde la polémica se enciende con más fuerza. Porque si bien es innegable que muchas personas aseguran haber recibido favores de San Expedito, que testifican haber experimentado cambios positivos tras invocar su nombre, ¿podemos realmente atribuir estos resultados a una intervención divina directa? ¿O no será más plausible buscar explicaciones en el terreno de la psicología, en el poder sugestivo de la fe, en la capacidad humana de encontrar consuelo y motivación en creencias profundamente arraigadas? Quizás, al depositar nuestra esperanza en San Expedito, estamos activando mecanismos internos, fuerzas psicológicas latentes que nos impulsan a actuar, a perseverar, a no rendirnos ante la adversidad. Quizás la fe, en este contexto, funciona como un catalizador, como un estímulo que nos da la energía necesaria para superar obstáculos que, de otra manera, nos parecerían insalvables. Y no me malinterpretes, no estoy menospreciando la fe. La fe, en cualquiera de sus formas, es un motor poderoso, una fuerza vital que ha impulsado a la humanidad a lo largo de la historia. Pero debemos ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos si, en ocasiones, no estamos utilizando la fe como un parche, como un analgésico para calmar el dolor de la existencia, en lugar de afrontar las causas profundas de nuestro sufrimiento. Porque, ¿qué ocurre cuando el milagro no llega?
¿Cuándo San Expedito no responde a nuestra llamada urgente? Nos hundimos en la decepción, en la frustración, en la sensación de haber sido abandonados por lo divino. O, por el contrario, aprendemos de la experiencia, fortalecemos nuestra resiliencia y buscamos soluciones en el mundo real, en nuestras propias capacidades y en el apoyo de quienes nos rodean. La figura de San Expedito, por tanto, se nos presenta como un espejo en el que se reflejan nuestras propias contradicciones, nuestras propias debilidades, pero también nuestra inmensa capacidad de creer, de esperar, de buscar sentido incluso en medio del caos. No te estoy diciendo que San Expedito sea falso o verdadero, que sus milagros sean reales o ilusorios. Lo que te propongo es que mires más allá de la superficie, que explores las profundidades de tu propia fe, de tu propia necesidad de creer. Porque quizás, la verdadera respuesta no reside en la intervención milagrosa de un santo, sino en la fuerza que reside en tu interior, en la capacidad que tienes de afrontar los desafíos, de superar las dificultades, de encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad. San Expedito, en última instancia, podría ser simplemente un símbolo, un recordatorio de que la urgencia, la acción, la decisión, deben partir de ti mismo. Hoy, es el momento de actuar, de tomar las riendas de tu vida, de buscar soluciones concretas, de construir tu propio camino hacia la felicidad y la plenitud. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación desesperada, antes de invocar a San Expedito, detente un instante. Respira. Y pregúntate, ¿qué puedo hacer yo, aquí y ahora, para cambiar mi situación? Porque quizás, el verdadero milagro no sea la intervención divina, sino el despertar de tu propia fuerza interior. Suscríbete al canal, Vidas Santas, para descubrir más historias fascinantes de santos y figuras religiosas que te inspirarán y te harán reflexionar. No olvides activar la campana para no perderte ningún video y déjanos un comentario contándonos qué te parece San Expedito. En esta historia, vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a San Expedito. ¿Te has preguntado alguna vez, quién fue realmente este santo tan invocado en momentos de urgencia? Más allá de las estampitas, las oraciones apresuradas y la fe ferviente que le profesan millones, ¿existe una figura histórica real detrás del mito de San Expedito? Prepárate, porque la respuesta quizás te sorprenda. Lo que te han contado, lo que has leído en internet, lo que has escuchado en boca de otros devotos. Todo eso se mezcla entre la tradición y la leyenda. Y es que, si buscas en los anales de la historia eclesiástica, en los registros oficiales del Vaticano, te encontrarás con un vacío sorprendente. San Expedito, tal como lo conocemos, no figura en el santoral católico reconocido por la Iglesia. Desconcertante, ¿verdad? Un santo con tanta devoción popular, invocado en cada rincón del mundo, pero sin un lugar claro en la historia oficial. Esto ya nos indica que estamos pisando terreno resbaladizo, un lugar donde la fe y la tradición se entrelazan con la incertidumbre histórica. La versión más extendida, la que probablemente conozcas, te presenta a Expedito como un centurión romano de la Legión Duodécima Fulminata, martirizado en Melitene, en la antigua Armenia, durante las persecuciones de Diocleciano, alrededor del 303 después de Cristo. Se dice que justo antes de convertirse al cristianismo, se le apareció el demonio en forma de cuervo, instándole a posponer su conversión para el día siguiente, gritándole, cras, mañana, en latín. Expedito, con una determinación fulminante, aplastó al cuervo con su pie, gritando, odie, hoy. Esta imagen icónica, con el cuervo y la palabra cras bajo su bota y la palabra odia en la cruz que sostiene, se ha convertido en el sello distintivo de San Expedito, el santo de las causas urgentes, el enemigo de la procrastinación. Pero, detente un momento y piensa. Si esta historia fuera tan sólida, tan documentada, ¿no estaría San Expedito reconocido oficialmente por la Iglesia? La ausencia de pruebas históricas concretas abre un abanico de interrogantes. No hay registros contemporáneos de su martirio, ni menciones tempranas en los escritos de los padres de la Iglesia. Su nombre no aparece en los antiguos martirologios, los listados de santos y mártires venerados por la Iglesia primitiva. Es como si San Expedito hubiera surgido de la nada, siglos después de la época en la que supuestamente vivió. Y aquí es donde empiezan a surgir las teorías, algunas más rebuscadas que otras, para intentar explicar este enigma.
Una de las más curiosas, y quizás la más polémica, vincula el origen de San Expedito a un error de paquetería. Sí, has oído bien, un error de correo. Se cuenta que en el siglo XVIII, un convento de monjas en París recibió un paquete con reliquias de un santo desconocido, proveniente de Roma. La caja, para identificar su contenido y destino urgente, podría haber sido marcada con la indicación expedito, en italiano, que significa urgente, expedito, rápido. Las monjas, sin conocer la identidad del santo, podrían haber interpretado San Expedito como el nombre del mártir desconocido cuyas reliquias habían recibido. ¿Te imaginas? Un santo nacido de una etiqueta de envío errónea. Suena descabellado, ¿verdad? Pero esta teoría, por más rocambolesca que parezca, encaja con la falta de documentación histórica y explica cómo un santo con un nombre tan peculiar, Expedito, que evoca la idea de rapidez, de urgencia, pudo haber surgido de forma espontánea. Otra teoría, menos prosaica pero igualmente incierta, sugiere que San Expedito podría ser una derivación de algún otro santo o mártir local cuyo nombre o historia se perdió con el tiempo, pero cuya devoción persistió, transformándose y adoptando el nombre de Expedito debido a la asociación con la rapidez y la ayuda urgente. Quizás existió un mártir anónimo, olvidado por la historia, pero cuya memoria fue revivida y transformada en la figura de San Expedito. Pero si su historia es tan incierta, si sus orígenes son tan nebulosos, si incluso existe la posibilidad de que todo sea fruto de un error o una malinterpretación, ¿por qué entonces esta devoción tan extendida? ¿Por qué millones de personas en todo el mundo recurren a San Expedito en momentos de apremio, buscando su intercesión para resolver problemas urgentes, para acelerar trámites, para obtener respuestas rápidas? Aquí reside la verdadera fuerza del mito de San Expedito. Más allá de la veracidad histórica de su existencia, lo que importa es la necesidad humana de creer, de encontrar consuelo y esperanza en momentos de dificultad. En un mundo cada vez más acelerado, donde la inmediatez se ha convertido en una exigencia, San Expedito encarna la respuesta a esa necesidad de soluciones rápidas, de ayuda urgente. Él es el santo al que recurres cuando el tiempo apremia, cuando la paciencia se agota, cuando necesitas una respuesta para ayer. La devoción a San Expedito no se basa en pruebas históricas irrefutables, sino en la experiencia personal, en los testimonios de aquellos que aseguran haber recibido su ayuda, en la fe transmitida de generación en generación. Es una fe que se nutre de la necesidad, de la urgencia, de la esperanza en lo imposible. Y en este sentido, quizás la verdadera identidad de San Expedito no resida tanto en un personaje histórico concreto, sino en la representación de una necesidad humana universal, la de encontrar un aliado celestial en la lucha contra el tiempo, contra la demora, contra la incertidumbre. Así que, la próxima vez que invoques a San Expedito, recuerda que estás recurriendo a un misterio, a una figura envuelta en la niebla de la historia y la leyenda. Pero también estás conectando con una poderosa corriente de fe, con la esperanza de millones de personas que, como tú, buscan una respuesta rápida, una solución urgente, un milagro para hoy. Y quizás, en esa búsqueda, en esa fe, reside la verdadera esencia de San Expedito, más allá del mito, más allá de la historia, en el corazón mismo de la necesidad humana. Aquí comienza un nuevo capítulo en nuestra historia, y hoy te invito a reflexionar sobre una palabra que resuena con fuerza en el nombre de nuestro santo, Expedito. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué significa realmente esa palabra? Expedito. Pronúnciala en voz alta. Expedito. Suena a velocidad, a inmediatez, a algo que no puede esperar. Y no es casualidad. El origen de expedito se hunde en el latín en la palabra expeditus. En la antigua Roma, un expeditus era un soldado ligero, ágil, listo para la acción, sin equipaje pesado que lo ralentizará. Era el soldado que avanzaba rápido, que no se demoraba. De ahí, la palabra evolucionó para significar algo que es rápido, ágil, libre de obstáculos, listo para actuar sin dilación. Y así, este nombre, expedito, quedó asociado a la rapidez, a la urgencia, a la solución inmediata. Pero, ¿qué significa esto realmente para ti, en tu vida cotidiana? ¿Por qué te atrae tanto un santo cuyo nombre mismo grita velocidad? Vivimos en un mundo que idolatra lo instantáneo.
La información llega a ti en segundos, las respuestas se esperan de inmediato, las soluciones se exigen para ayer. La paciencia se ha convertido en una virtud en extinción, casi una reliquia del pasado. Quieres resultados, y los quieres ahora. La espera te angustia, la demora te frustra. Y en medio de esta vorágine de inmediatez, aparece San Expedito, el santo de las causas urgentes. El santo al que recurres cuando el tiempo apremia, cuando la solución debe ser ya, cuando la espera se vuelve insoportable. ¿No te parece curioso? En un mundo donde todo va rápido, donde la ansiedad por la inmediatez te consume, buscas refugio en un santo que, precisamente, encarna esa misma rapidez. Es como buscar calmar la sed con agua salada. ¿O quizás no? Tal vez, en tu búsqueda desesperada de soluciones rápidas, proyectas en San Expedito tu propia impaciencia, tu angustia por la demora, tu necesidad apremiante de que las cosas sucedan ya. Te aferras a él esperando un milagro instantáneo, una respuesta fulminante a tus plegarias. Pero, ¿es realmente la urgencia una cualidad divina? ¿O es más bien un reflejo de tu propia impaciencia humana, magnificada y proyectada en una figura religiosa? Piensa por un momento. ¿Crees realmente que lo divino opera a la velocidad de tus ansiedades? ¿Que el tiempo de Dios, si es que existe tal cosa, se mide en los mismos segundos angustiosos que marcan tu reloj? ¿O quizás la verdadera divinidad reside en la paciencia, en la espera, en la comprensión de que las cosas importantes a menudo requieren tiempo para madurar, para manifestarse? La tradición cristiana, en sus raíces más profundas, siempre ha valorado la paciencia, la perseverancia, la fe que espera con calma. Pero tú, en tu necesidad urgente, te acercas a Expedito buscando una excepción a esa regla, un atajo divino, una solución express. ¿No es esto, en el fondo, una contradicción? Una imposición de tu voluntad humana, impaciente y ansiosa, sobre lo que supones que es la voluntad divina. Tal vez, la verdadera pregunta no sea si San Expedito es rápido, sino por qué tú necesitas tanta rapidez. ¿Qué te aterra tanto de la espera? ¿Qué vacíos intentas llenar con soluciones instantáneas? ¿Qué miedos se esconden detrás de tu urgencia constante? Es posible que al invocar a San Expedito, no estés buscando tanto la ayuda divina, sino un reflejo de tu propio deseo desesperado de control, de tu angustia ante la incertidumbre, de tu incapacidad para tolerar la espera. Quizás, la verdadera urgencia no sea la de tus problemas, sino la de tu propia impaciencia, esa voz interna que te grita que todo debe ser ya, que no puedes permitirte esperar, que el tiempo se agota. Y en esa urgencia, en esa impaciencia que proyectas sobre San Expedito, ¿no corres el riesgo de perder de vista algo fundamental? Tal vez, la verdadera lección no esté en la rapidez de la respuesta, sino en el proceso, en la espera, en la posibilidad de crecer y aprender mientras esperas. Quizás, la divinidad no se manifiesta en la inmediatez, sino en la sabiduría que se adquiere en la paciencia, en la fortaleza que se forja en la espera, en la fe que se mantiene firme incluso en la demora. Reflexiona sobre ello. La próxima vez que te encuentres invocando a San Expedito en un momento de urgencia, pregúntate no solo qué le pides a él, sino que te estás pidiendo a ti mismo. Pregúntate si la urgencia que le atribuyes a San Expedito es realmente una cualidad divina, o si es simplemente un eco de tu propia impaciencia humana, un reflejo de tu propia necesidad desesperada de que todo suceda, y suceda ahora. Porque quizás, la respuesta que buscas no esté en la rapidez de San Expedito, sino en la lentitud que te resistes a aceptar. En esta historia, nos adentramos en el corazón palpitante de la devoción a San Expedito, las causas urgentes. Porque seamos sinceros, si has llegado hasta aquí, si tu mirada se detiene en estas palabras, es probable que en tu vida, ahora mismo, exista una llama que arde con fuerza, una situación que clama por una solución inmediata, un nudo que necesitas desatar con presteza. San Expedito, el santo de las causas urgentes, le llaman. Pero, ¿qué significa realmente esa urgencia? ¿Qué problemas son lo suficientemente apremiantes, lo bastante desesperados, para invocar su nombre? Y sobre todo, ¿eres consciente de la inmensa variedad de súplicas que se elevan hacia él, pidiendo auxilio en momentos límite? Piensa por un instante en el estudiante angustiado, la noche antes del examen crucial, ese que decide el rumbo de su futuro.
Horas de estudio condensadas en nervios, la mente en blanco, el temor al fracaso acechando como un depredador. Ese estudiante, en su habitación iluminada por la pálida luz de la madrugada, puede que recurra a San Expedito, implorando claridad mental, memoria instantánea, un golpe de suerte que incline la balanza a su favor. O imagina a esa persona que ha perdido su empleo, el sustento de su familia evaporado de la noche a la mañana. La incertidumbre económica, la vergüenza de no poder proveer, el peso de las facturas acumulándose como una losa. En su desesperación, buscando entre anuncios clasificados y enviando currículums sin respuesta, quizás se aferre a la esperanza de San Expedito, pidiendo un milagro laboral, una oportunidad que surja de la nada, un rayo de luz en la oscuridad del desempleo. ¿Y qué decir de los laberintos legales, esos procesos judiciales interminables que consumen tiempo, dinero y energía? La injusticia percibida, la burocracia implacable, el miedo a perderlo todo en manos de un sistema que parece sordo a la súplica individual. En medio de esa angustia, acorralado por citaciones y documentos incomprensibles, alguien podría buscar refugio en San Expedito, pidiendo una resolución rápida y favorable, un giro inesperado que revierta su suerte en los tribunales. ¿Pero la urgencia se limita acaso a estos dramas mayores? Considera esas pequeñas urgencias cotidianas, esos contratiempos que, aunque parezcan niños, pueden desestabilizar nuestro día a día. La avería del coche justo antes de una cita importante, el vuelo retrasado que amenaza unas vacaciones soñadas, el objeto perdido que necesitamos con desesperación. ¿Acaso estas pequeñas batallas también son válidas ante San Expedito? ¿O su poder se reserva para las grandes tragedias, los dramas de proporciones épicas? Quizás te sorprenda saber que hay quienes invocan a San Expedito para encontrar aparcamiento en hora punta, para que la cola del supermercado avance más rápido, o incluso para que esa persona especial responda a un mensaje. Puede que te parezca frívolo, incluso ridículo. Pero, ¿quiénes somos tú o yo para juzgar la urgencia ajena? ¿Quién determina qué problema es lo suficientemente grave como para merecer una intervención divina? Y aquí llegamos a la pregunta que realmente nos interesa: ¿son todas las urgencias iguales ante los ojos de la fe? ¿Tiene el mismo peso la súplica por un trabajo que la petición de un favor trivial? ¿Valora San Expedito la desesperación del estudiante tanto como la angustia del desempleado? ¿O existe una jerarquía invisible de urgencias, una escala secreta que pondera la gravedad de nuestras peticiones? Algunos te dirán que sí, que hay causas más nobles, más dignas de la atención divina. Que pedir por la salud de un niño enfermo es intrínsecamente más valioso que rogar por ganar la lotería. Que la urgencia de un refugiado que huye de la guerra supera con creces la impaciencia por encontrar un buen restaurante. Y quizás, desde una perspectiva puramente lógica, tengan razón. Pero, ¿es la fe un asunto de lógica? ¿No se nutre acaso de la emoción, de la necesidad visceral, de la angustia que nos carcome por dentro, sea cual sea su origen? ¿No es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad, cuando nos sentimos pequeños e impotentes, cuando la fe se revela en toda su fuerza, como un último recurso al que aferrarse? Piensa en ello. Si para ti, en este preciso instante, encontrar aparcamiento es una urgencia real, porque de ello depende llegar a tiempo a una entrevista de trabajo que puede cambiar tu vida, ¿acaso tu súplica es menos válida que la de alguien que pide por la cura de una enfermedad terminal? ¿Quién puede medir la intensidad del dolor, la profundidad de la angustia, la magnitud de la necesidad en el corazón de cada persona? Quizás la clave no esté en la naturaleza de la urgencia en sí, sino en la sinceridad de la petición, en la fe genuina que la impulsa. Tal vez San Expedito no juzgue la gravedad del problema, sino la pureza de la intención, la honestidad del corazón que se abre en súplica. Quizás, a sus ojos, todas las urgencias son iguales, porque todas nacen de la fragilidad humana, de nuestra necesidad intrínseca de ayuda, de nuestra búsqueda constante de esperanza en medio de la incertidumbre. Porque, al final, ¿no es la urgencia una manifestación de nuestra propia limitación? Un recordatorio constante de que no somos dueños de nuestro destino, de que dependemos de fuerzas que escapan a nuestro control, de que, a veces, necesitamos un empujón, un favor, un milagro, para seguir adelante.
Y quizás, en esa fragilidad compartida, en esa necesidad universal de auxilio, reside la verdadera esencia de la devoción a San Expedito, el santo que escucha todas las urgencias, grandes y pequeñas, nobles y triviales, porque todas, a su manera, son reflejo de nuestra humanidad. ¿Imposible? Esa palabra resuena, ¿verdad? La has escuchado, quizás la has pronunciado tú mismo, en momentos donde todo parece derrumbarse, donde la esperanza se diluye como arena entre los dedos. Imposible, una barrera infranqueable, un muro que se alza desafiante ante tus deseos más profundos. Pero, ¿qué es realmente lo imposible? Detente un momento y reflexiona. Para la ciencia, lo imposible puede ser lo que contradice las leyes naturales, lo que desafía la comprensión actual del universo. Para la lógica, lo imposible es la contradicción, el absurdo inherente. Pero, ¿para ti? ¿Para tu fe? ¿Existe un verdadero límite, una frontera marcada con la palabra imposible cuando levantas la mirada y buscas ayuda en lo trascendente? San Expedito, el santo de las causas urgentes, el que acude raudo cuando el tiempo apremia, se ha ganado también la fama de ser el abogado de lo imposible. Pero, ¿hasta dónde llega realmente su poder? ¿Es un mero consuelo, una ilusión piadosa en tiempos de desesperación, o hay algo más? Piénsalo así, has escuchado historias, quizás conoces a alguien, o incluso tú mismo has vivido esa experiencia, donde lo impensable ocurrió. Esa enfermedad terminal que desapareció inexplicablemente, ese juicio perdido que se revirtió en el último minuto, esa puerta que parecía cerrada para siempre y que, de repente, se abrió ante ti. ¿Milagro? ¿Coincidencia? ¿Intercesión divina? Las etiquetas son fáciles, las respuestas, no tanto. Algunos dirán que es la fuerza de la mente, el poder de la sugestión, la casualidad disfrazada de providencia. Otros, en cambio, verán la mano invisible de lo divino, la respuesta a una plegaria ferviente, la prueba palpable de que, para la fe, no hay imposibles. ¿Y tú, en qué lado te sitúas? Esta es la encrucijada que te propongo explorar. No busco respuestas fáciles, dogmas incuestionables. Quiero que cuestiones, que te adentres en la ambigüedad, que te enfrentes a las paradojas que rodean el concepto de lo imposible en el terreno de la fe. Porque, seamos honestos, la idea de lo imposible es tentadora. Nos permite delimitar nuestro mundo, definir nuestras expectativas, protegernos de la desilusión. Si algo es imposible, no hay necesidad de intentarlo, no hay riesgo de fracaso, no hay responsabilidad en la inacción. Es una jaula dorada, quizás, pero jaula al fin y al cabo. Pero, ¿y si te dijera que esa jaula es una ilusión? ¿Y si lo que llamas imposible no es más que una limitación autoimpuesta, una barrera mental que te impide ver más allá de lo evidente? ¿Y si la fe, esa fuerza misteriosa e intangible, tiene la capacidad de romper esas cadenas, de trascender esas fronteras, de hacer florecer lo improbable en el desierto de la desesperanza? San Expedito, en su imagen más popular, pisa un cuervo que grita cras, mañana en latín, mientras sostiene una cruz con la palabra hodie, hoy. Un simbolismo poderoso que nos habla de la urgencia, de la inmediatez, de la necesidad de actuar ahora, sin postergaciones, sin dejar que el mañana nos paralice. Pero, ¿no nos habla también de la posibilidad de romper con lo preestablecido, de desafiar el determinismo, de creer en lo que parece irrealizable? Quizás, lo imposible no sea una categoría ontológica, una realidad inmutable grabada en piedra. Quizás sea simplemente una cuestión de perspectiva, un punto de vista limitado por nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestros miedos. Quizás, lo que hoy te parece imposible, mañana, con un cambio de enfoque, con un acto de fe, con la intercesión adecuada, se convierta en una posibilidad tangible, en una realidad sorprendente. No te estoy diciendo que San Expedito sea un mago, un taumaturgo que concede deseos caprichosos. No te estoy prometiendo milagros a la carta, soluciones mágicas a tus problemas. Te estoy invitando a cuestionar tus propias limitaciones, a abrir tu mente a la posibilidad de lo extraordinario, a explorar los límites, si es que existen, de la fe. Porque, en última instancia, la pregunta no es tanto hasta dónde puede llegar la ayuda de San Expedito, sino hasta dónde estás dispuesto a creer tú.
¿Crees en un mundo regido por leyes inflexibles, donde lo imposible es una verdad inamovible? ¿O crees en un universo más misterioso, más flexible, donde la fe, la esperanza y el amor pueden obrar maravillas, desafiando las expectativas y trascendiendo las fronteras de lo que consideras posible? ¿Existe realmente lo imposible para la fe, o es todo, en última instancia, una cuestión de perspectiva? Esa es la pregunta que te dejo resonando en la mente. Una pregunta sin respuestas fáciles, quizás, pero una pregunta que, si te atreves a explorar con honestidad y apertura, podría cambiar para siempre tu visión del mundo, de tu fe, y de las infinitas posibilidades que se esconden detrás de la palabra imposible. En esta historia, vamos a adentrarnos en el corazón de la devoción a San Expedito, un santo venerado por su rapidez y eficacia, un verdadero rayo de luz en la oscuridad de la indecisión y la demora. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si existe una manera correcta de pedir su ayuda? Si hay una fórmula mágica, un conjunto de pasos precisos que debemos seguir para que nuestras súplicas sean escuchadas? Dicen que la fe mueve montañas, pero en el mundo de la devoción popular, a menudo nos encontramos perdidos en un laberinto de rituales, oraciones específicas y objetos sagrados. Y con San Expedito no es diferente. Hay quienes te dirán que debes encender una vela roja, otros que insisten en el amarillo, algunos juran por el incienso de sándalo, mientras que otros te recomendarán el de mirra. Confuso, ¿verdad? Te entiendo perfectamente. Se habla de oraciones tradicionales, palabras que han pasado de boca en boca, de generación en generación, como si fueran la llave maestra para abrir las puertas del cielo. Oraciones que suenan antiguas, solemnes, llenas de un poder misterioso. Y luego están los rituales, esos actos simbólicos que realizamos con la esperanza de inclinar la balanza a nuestro favor. Encender velas, elegir colores específicos, recitar plegarias a ciertas horas. ¿Es esto realmente necesario? ¿Es esta la manera de comunicarnos con lo divino? Piensa por un momento en esas velas rojas que mencionábamos. El rojo, color de la pasión, de la urgencia, del fuego que arde en el corazón. Se dice que el rojo aviva la energía de San Expedito, que lo impulsa a actuar con mayor rapidez. Pero, ¿no es acaso un poco manipulador? ¿Estamos intentando sobornar al santo con una vela de color? ¿Acaso la divinidad se deja influenciar por estas trivialidades? Y luego están los colores. Amarillo para la sabiduría, verde para la esperanza, blanco para la pureza. Un arco iris de intenciones que pintamos en nuestros altares caseros. ¿Crees de verdad que San Expedito, desde su lugar de gloria, se fija en si has elegido el color correcto para tu vela? ¿No será que estamos proyectando nuestras propias necesidades y deseos en estos símbolos, buscando un orden, un control en un mundo que a menudo se siente caótico e impredecible? Las peticiones. Las peticiones. El arte de pedir, de expresar nuestros anhelos más profundos. Se dice que a San Expedito hay que pedirle con claridad, con urgencia, sin rodeos. San Expedito, necesito esto ahora. Como si el cielo fuera una oficina de reclamos donde debemos gritar para que nos hagan caso. ¿Es esta la forma de comunicarnos con un santo? ¿Con un ser de luz que supuestamente comprende nuestras necesidades incluso antes de que las formulemos? Y aquí llegamos a la pregunta crucial, la pregunta que quizás te ronda la cabeza desde el principio, ¿es la forma de rezar tan importante como la fe que ponemos en ello? ¿Importa más la vela roja o el fuego de tu corazón? ¿Son las palabras exactas de la oración las que abren las puertas del cielo, o es la sinceridad de tu intención, la pureza de tu alma? Algunos te dirán que sí, que la forma es fundamental. Que hay protocolos divinos, reglas que debemos seguir al pie de la letra si queremos obtener resultados. Te hablarán de la tradición, de la sabiduría ancestral, de la eficacia probada de ciertos rituales. Te dirán que si no sigues las instrucciones al pie de la letra, San Expedito podría no escucharte, o incluso peor, podría enfadarse contigo. ¿Te suena un poco a superstición? A mí también. Otros, en cambio, te dirán que lo único que importa es la fe. Que Dios, o los santos, miran al corazón, no a las formas externas. Que la oración más poderosa es la que nace de la sinceridad, del amor, de la confianza.
Te dirán que los rituales son solo herramientas, ayudas para enfocar nuestra mente, para conectar con lo divino, pero que en sí mismos no tienen ningún poder mágico. ¿Te parece más lógico? A mí también. Pero entonces, ¿por qué tanta gente se aferra a los rituales? ¿Por qué seguimos buscando la forma correcta de rezar? Quizás sea porque nos da seguridad, porque nos hace sentir que estamos haciendo algo concreto, que no estamos simplemente esperando pasivamente a que la suerte nos sonría. Quizás sea porque en un mundo lleno de incertidumbre, los rituales nos ofrecen una sensación de control, una ilusión de que podemos influir en el destino. O quizás, y esto es lo más inquietante, quizás sea porque hemos convertido la fe en un producto de consumo. Hemos mercantilizado lo sagrado, vendiendo velas, inciensos y oraciones como si fueran fórmulas mágicas para obtener lo que deseamos. Hemos reducido la devoción a un conjunto de técnicas, olvidando el verdadero significado de la fe, que es la conexión personal, la entrega, la confianza en algo más grande que nosotros mismos. Así que, ¿cómo rezar a San Expedito correctamente? La verdad es que no hay una respuesta única, una fórmula infalible. Si te sientes cómodo con los rituales, si te ayudan a concentrarte y a expresar tu fe, adelante. Enciende tu vela roja, recita tus oraciones tradicionales, siéntete libre de seguir las costumbres que te han transmitido. Pero nunca olvides que lo más importante, lo que realmente cuenta, es la fe que pones en tu oración. Es la sinceridad de tu petición, la pureza de tu intención. Es la conexión personal que estableces con San Expedito, con lo divino. Porque al final, la verdadera magia no está en la vela, ni en el color, ni en las palabras. La verdadera magia está dentro de ti. Está en tu corazón, en tu fe, en tu capacidad de creer y de confiar. Y San Expedito, estoy seguro, no te juzgará por la forma en que le rezas, sino por la sinceridad con la que lo haces. Así que, reza como te dicte el corazón, con fe, con amor, con esperanza. Y confía en que tu petición será escuchada, de la manera y en el momento perfectos para ti. Porque al final, la verdadera rapidez de San Expedito no está en la inmediatez de la respuesta, sino en la certeza de que siempre está ahí, dispuesto a ayudarte en tu camino. ¿Alguna vez te has encontrado en un aprieto, sintiendo que las horas se hacen eternas y la solución parece un espejismo en el desierto? En esos momentos de desesperación, cuando la lógica y la razón parecen haber agotado todas sus cartas, es cuando muchos clavan la mirada en el cielo, buscando una señal, un empujón divino. Y es en ese preciso instante cuando el nombre de San Expedito emerge, resonando con fuerza en los labios de aquellos que buscan auxilio inmediato. San Expedito, el santo de las causas urgentes, el abogado de lo inaplazable. Su imagen, con la cruz en una mano y la palma del martirio en la otra, pisoteando al cuervo que grita, cras, cras. Mañana, mañana. Es un faro para quienes no pueden esperar. Pero, detengámonos un momento. En este capítulo, te invito a adentrarte en el terreno resbaladizo de los milagros atribuidos a San Expedito. ¿Son realmente pruebas irrefutables de su poder celestial, o nos encontramos ante simples coincidencias vestidas con el ropaje de lo sobrenatural? Escucharás historias, testimonios que te erizarán la piel. Relatos de personas que aseguran haber recibido la ayuda urgente que imploraban, justo cuando Expedito parecía ser su último recurso. Desde encontrar un empleo perdido en un abrir y cerrar de ojos, hasta recuperaciones inexplicables de enfermedades que parecían no tener retorno. Te contarán cómo, tras una oración ferviente y una vela encendida, la puerta que permanecía cerrada se abrió de par en par, y la solución, como un rayo, iluminó la oscuridad. Te hablarán de favores concedidos en 24 horas, de juicios ganados en el último minuto, de papeles extraviados que aparecen milagrosamente justo antes de la fecha límite. Historias que circulan de boca en boca, alimentando la fe y la devoción hacia este santo expeditivo. Y es tentador, muy tentador, dejarse llevar por la corriente de estos relatos asombrosos, creer sin cuestionar, abrazar la esperanza que ofrecen. Pero, permíteme ahora poner una nota de cautela en esta melodía de fe. Porque, ¿qué sucede cuando miramos estos supuestos milagros con un ojo más crítico, más analítico? ¿Podríamos estar, sin darnos cuenta, cayendo en la trampa de la sugestión, del autoengaño? Es posible que la coincidencia,
esa juguetona e impredecible dama del azar, esté tejiendo hilos invisibles en estas narraciones, haciéndonos creer en lo extraordinario cuando en realidad solo estamos presenciando lo ordinario disfrazado? Considera esto: cuando estás desesperado, tu mente está más permeable a la sugestión. La necesidad urgente de una solución te predispone a interpretar cualquier evento favorable como una respuesta divina. Si rezas a San Expedito con fervor y al día siguiente encuentras trabajo, la conexión parece innegable, ¿verdad? Pero, ¿y si ese trabajo ya estaba en camino, si tu currículum era perfecto para la vacante, si la entrevista salió bien por tus propias habilidades? ¿No podría ser simplemente una concatenación de eventos naturales, magnificados por tu necesidad y tu fe? Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has pensado intensamente en algo y, poco después, te has encontrado con ello en tu vida cotidiana? Es el famoso fenómeno de la sincronicidad, la coincidencia significativa. Nuestro cerebro, siempre buscando patrones, tiende a conectar puntos, a encontrar significado incluso donde quizás solo haya azar. Y cuando la fe entra en juego, esta tendencia se intensifica. Queremos creer, necesitamos creer, y nuestra mente, a veces, nos ayuda a construir esa creencia, incluso a expensas de la lógica. No estoy diciendo que la fe sea un engaño, ni que los testimonios sean falsos. Lo que te propongo es un ejercicio de discernimiento, una invitación a mirar más allá de la superficie brillante del milagro aparente. Porque, ¿cómo podemos diferenciar un verdadero milagro, una intervención divina genuina, de una simple, aunque afortunada, coincidencia? ¿Dónde trazamos la línea entre la fe que mueve montañas y la sugestión que las imagina? Esta es la pregunta crucial que debemos hacernos. Porque si todo evento positivo que ocurre después de una oración a San Expedito se considera automáticamente un milagro, corremos el riesgo de banalizar lo sagrado, de convertir la fe en una especie de máquina expendedora de favores. Y quizás, en ese proceso, perdemos de vista la verdadera esencia de la espiritualidad, que va mucho más allá de la obtención de beneficios materiales o soluciones inmediatas. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿No será que el verdadero milagro de San Expedito reside precisamente en la urgencia que invoca, en la llamada a la acción inmediata, en la invitación a no postergar nuestros sueños y nuestras luchas? Tal vez su poder no se manifiesta tanto en la alteración sobrenatural de la realidad, sino en la fuerza que nos infunde para enfrentar los desafíos con determinación y coraje, sin dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Quizás, la verdadera prueba del milagro no está en el evento extraordinario en sí, sino en el cambio interior que experimentas al buscar ayuda en la fe. En la esperanza renovada, en la paz que encuentras en medio de la tormenta, en la fortaleza que descubres en ti mismo cuando creías que ya no te quedaban fuerzas. Porque, al final del día, ¿no es acaso la fe, en su forma más pura, un poderoso motor de transformación personal? En este capítulo 7, no te ofrezco respuestas fáciles ni conclusiones definitivas. Te presento un enigma, una invitación a la reflexión profunda. Porque discernir entre milagro y coincidencia es un viaje personal, un camino que cada uno debe recorrer con honestidad y apertura de mente. Y en ese camino, quizás descubras que la verdadera magia no reside tanto en lo inexplicable, sino en la capacidad humana de creer, de esperar y de encontrar luz incluso en la más profunda oscuridad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en ese torbellino de peticiones urgentes que se elevan hacia San Expedito? En este relato, vamos a sumergirnos en el corazón mismo de la fe, cuestionando si esa devoción tan particular es un camino auténtico, un sendero genuino hacia lo sagrado, o quizás, solo un atajo ilusorio, un espejismo en el desierto de nuestras ansiedades. San Expedito y la fe. ¿Es su devoción un camino válido? La pregunta resuena con fuerza, ¿verdad? Porque en el fondo, todos buscamos respuestas, certezas que nos guíen en este laberinto llamado vida. Y cuando la urgencia aprieta, cuando el tiempo parece escurrirse entre los dedos, San Expedito surge como un faro de esperanza, un intercesor veloz ante lo divino. Pero, detente un momento. ¿Es lícito ese apremio? ¿Es legítimo exigirle al cielo, a través de un santo, soluciones inmediatas, respuestas ya? Algunos dirán que sí, que la fe es precisamente eso, confianza absoluta en la providencia, y que San Expedito, como mensajero celestial, está ahí para auxiliarnos en nuestras tribulaciones más apremiantes.
Te dirán que su rapidez es una bendición, una respuesta a la desesperación humana. Otros, en cambio, fruncirán el ceño. Susurrarán sobre superstición, sobre una fe superficial, una devoción que roza lo mágico, lo infantil. Te hablarán de una relación más profunda con lo divino, una conexión que requiere paciencia, espera, e incluso, la aceptación del silencio y la demora. Te recordarán que la verdadera fe no es un supermercado espiritual donde eliges el santo según la necesidad del momento. Y ahí, en esa tensión, en esa polaridad de opiniones, reside la verdadera pregunta: ¿fortalece o debilita nuestra fe central la devoción a santos como San Expedito? Porque, seamos honestos, ¿no hay algo inherentemente egoísta en buscar un santo especializado en lo urgente? ¿No estamos, quizás, instrumentalizando la fe, utilizándola como un mero recurso para obtener lo que deseamos, cuando lo deseamos? Piensa por un instante en las enseñanzas fundamentales de tu fe. ¿Se centra en la inmediatez, en la respuesta instantánea? ¿O, por el contrario, te invita a cultivar la paciencia, la perseverancia, la confianza en un plan divino que escapa a tu comprensión inmediata? ¿No te habla acaso de un camino más arduo, un sendero que requiere sacrificio, renuncia, e incluso, la aceptación del sufrimiento como parte del crecimiento espiritual? San Expedito, con su nombre que evoca lo rápido, lo inmediato, parece desafiar esa visión. Es el santo de la velocidad, el abogado de lo urgente. Y en una sociedad obsesionada con la inmediatez, con la gratificación instantánea, su figura resuena con fuerza, atrae a multitudes que buscan soluciones rápidas a problemas acuciantes. Pero, ¿es esa rapidez compatible con la profundidad de la fe? ¿No corremos el riesgo de convertir nuestra relación con lo divino en una transacción comercial, en un intercambio de favores donde la moneda es la oración y la recompensa, la solución inmediata? ¿No estamos, quizás, perdiendo de vista el verdadero sentido de la fe, que no es obtener lo que queremos, sino sintonizar con una voluntad superior, un propósito trascendente que va más allá de nuestros deseos momentáneos? Reflexiona sobre esto. ¿Qué motiva tu devoción a San Expedito? ¿Es la fe profunda en su intercesión, la convicción de que Él te acerca a lo divino? ¿O es más bien la ansiedad, la desesperación, el miedo a la demora, a la incertidumbre? ¿Buscas en Él un aliado poderoso para obtener resultados rápidos, o un guía espiritual que te ayude a crecer en la fe, incluso en medio de las dificultades? Porque la devoción a los santos, en su esencia, debería ser un camino para acercarnos más a lo divino, un puente que nos conecta con la santidad, con el ejemplo de aquellos que vivieron su fe de manera ejemplar. Pero, ¿no corremos el riesgo de que esa devoción se convierta en un fin en sí mismo, en una idolatría sutil, donde el santo eclipsa a la fuente misma de la santidad? Algunos te dirán que no importa cómo te acerques a Dios, que lo importante es la fe, la intención del corazón. Te dirán que San Expedito es solo un medio, un camino válido entre muchos, y que su rapidez no es un problema, sino una virtud, una respuesta a la urgencia del mundo moderno. Otros, en cambio, insistirán en la necesidad de discernimiento, de purificar nuestra fe de elementos mágicos, supersticiosos, de buscar una devoción más auténtica, más centrada en el Evangelio, en las enseñanzas centrales de la Iglesia. Te recordarán que la verdadera fe no es un atajo, sino un camino de transformación, un proceso continuo de conversión y crecimiento espiritual. ¿Y tú, qué piensas? ¿Es la devoción a San Expedito un camino válido? ¿Fortalece o debilita tu fe central? La respuesta, quizás, no sea unívoca, no sea blanco o negro. Quizás resida en la intención de tu corazón, en la forma en que vives esa devoción, en si te acerca o te aleja de la esencia misma de tu fe. Porque, al final, la verdadera pregunta no es si San Expedito es legítimo o no. La pregunta es si tu devoción a él, como a cualquier santo, te está ayudando a crecer en la fe, a profundizar tu relación con lo divino, a vivir una vida más coherente con tus creencias. O si, por el contrario, se ha convertido en una muleta, en un refugio superficial, en una forma de evitar el verdadero desafío de la fe, la entrega total, la confianza incondicional, la paciencia en la espera, y la aceptación de que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. Reflexiona profundamente sobre esto. Porque en la respuesta a esta pregunta, quizás encuentres una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de tu propia fe y del camino que estás eligiendo recorrer.
Y recuerda, en última instancia, el camino más importante es el que te lleva al corazón mismo de lo sagrado, sea cual sea el santo que elijas como compañero de viaje. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si incluso en la más pura de las devociones puede esconderse una sombra? Porque sí, incluso cuando hablamos de San Expedito, ese abogado de las causas urgentes, ese faro en la tempestad, existe un terreno resbaladizo, una pendiente que, sin darte cuenta, te puede llevar a un lugar muy diferente del que imaginabas al principio. En este video, no vamos a hablar de milagros ni de soluciones rápidas. Vamos a mirar de frente a esa otra cara, a esos rincones menos iluminados de la fe, que a veces preferimos ignorar. Porque, seamos sinceros, es más fácil dejarse llevar por la corriente de la esperanza ciega que cuestionar si estamos navegando en la dirección correcta. ¿Te has preguntado alguna vez si tu devoción, esa que sientes tan profundamente, podría estar desviándose sin que te des cuenta? Es fácil caer en la trampa de la superstición, confundir la fe con un amuleto de la suerte, como si San Expedito fuese una especie de genio de la lámpara mágica, listo para concederte 3 deseos a cambio de una oración. ¿Crees realmente que la fuerza de su intercesión reside en repetir plegarias mecánicamente, en encender velas sin un verdadero sentimiento, o en prometer cosas que luego olvidas fácilmente? Piensa por un momento en esas peticiones desesperadas que le has hecho. ¿Eran realmente ruegos sinceros o más bien exigencias disfrazadas de súplicas? A veces, en nuestra angustia, podemos caer en la arrogancia de pensar que merecemos la ayuda divina, que el universo nos debe una respuesta inmediata. Y ahí, justo en ese punto, la devoción puede empezar a torcerse. Se convierte en un trueque, en una negociación velada, donde intentamos manipular lo sagrado para obtener beneficios personales. ¿Y qué me dices de esos mensajes que ves en internet, esas cadenas que te prometen milagros y compartes una imagen y castigos si las ignoras? ¿De verdad crees que San Expedito, un santo reconocido por su prontitud y su justicia, se rebajaría a utilizar tácticas de marketing viral para ganar devotos? Esa no es fe, es miedo disfrazado de esperanza, una forma de superstición que se aprovecha de tu vulnerabilidad. Quizás pienses que esto no va contigo, que tu fe es pura y sincera. Pero, detente un instante. ¿No te has sentido alguna vez frustrado o decepcionado cuando una petición no se ha cumplido como esperabas? ¿No has dudado, aunque sea por un segundo, de la eficacia de tu devoción? Es normal, todos hemos pasado por ahí. Pero es en esos momentos de duda cuando debemos preguntarnos si nuestra fe está realmente arraigada en la confianza y la entrega, o si se basa en la expectativa de resultados inmediatos y tangibles. Porque la verdadera devoción no es un contrato con cláusulas ocultas, no es una fórmula mágica para resolver problemas. Es un camino de encuentro, un diálogo íntimo con lo trascendente, una búsqueda de sentido y de fortaleza interior. Y en ese camino, pueden surgir trampas, desviaciones que nos alejen de la verdadera esencia de la fe. Una de esas trampas es la manipulación. Y no me refiero solo a la manipulación por parte de otros, de esos supuestos guías espirituales que se aprovechan de la buena fe de las personas para obtener beneficios propios. Hablo también de la automanipulación, de cómo podemos usar la devoción para justificar nuestras propias decisiones, para evitar asumir responsabilidades, o incluso para alimentar nuestro ego espiritual. ¿No te has encontrado alguna vez pensando que, por ser devoto de San Expedito, eres de alguna manera especial, más merecedor de favores divinos que otros? Otro peligro sutil es la superficialidad. Podemos llenar nuestras vidas de imágenes, estampas, oraciones y rituales externos, pero ¿qué hay dentro? ¿Cultivamos realmente una relación personal con San Expedito? ¿Buscamos comprender su ejemplo de vida, su valentía, su prontitud en la respuesta al llamado de Dios? ¿O nos quedamos en la superficie, en la repetición mecánica de fórmulas, sin profundizar en el verdadero significado de la fe? Una fe mal enfocada puede convertir la devoción en una carga, en una fuente de ansiedad y frustración en lugar de paz y esperanza. Si esperas que San Expedito resuelva todos tus problemas como por arte de magia, sin que tú pongas de tu parte, sin esfuerzo, sin cambio interior, estás destinado a la desilusión. Porque la fe no es una varita mágica, es una fuerza que te impulsa a actuar, a transformar tu vida, a buscar soluciones con valentía y determinación, con la confianza de que no estás solo. Y llegamos a la pregunta clave:
¿podemos convertir la fe en San Expedito en algo negativo si no la entendemos bien? La respuesta, quizás te sorprenda, es sí. Si reducimos la devoción a superstición, a manipulación, a superficialidad, la estamos desvirtuando, vaciándola de su verdadero sentido. La estamos convirtiendo en algo que no es, en una caricatura de la fe. Pero no te desanimes. Reconocer estos peligros no es motivo para abandonar la devoción, sino para fortalecerla, para hacerla más auténtica y profunda. Es una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras motivaciones, a purificar nuestra intención. Porque la verdadera devoción a San Expedito, la que nace del corazón, la que se expresa en la acción y la entrega, es así que puede ser una fuerza poderosa, un camino de luz en medio de la oscuridad. Y esa, estoy seguro, es la devoción que tú buscas, la que te acerca a lo sagrado y te transforma en una mejor versión de ti mismo. Aquí comienza nuestra historia de hoy, un relato que nos lleva al filo de la fe y la desesperación, al encuentro de un santo envuelto en misterio y urgencia, San Expedito. Quizás te has topado con su imagen alguna vez, ese soldado romano sosteniendo una cruz que proclama odie, hoy, y pisoteando un cuervo que grita cras, mañana. Una imagen impactante, ¿verdad? Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta figura tan venerada en momentos de apremio? ¿Es San Expedito un faro de esperanza genuina en la oscuridad, o podría ser, en cambio, una falsa promesa que alimenta nuestra necesidad de soluciones rápidas y fáciles? En este capítulo final de nuestra exploración de vidas santas, vamos a sumergirnos en las profundidades de la devoción a San Expedito, un santo al que se acude cuando el tiempo apremia, cuando las puertas parecen cerrarse y la angustia nos atenaza. Porque, seamos honestos, todos hemos pasado por esos momentos, ¿verdad? Esas situaciones límite donde la paciencia se agota y necesitamos una respuesta, y la necesitamos ya. Es en esos instantes de desesperación donde el nombre de San Expedito resuena con fuerza, como un grito de auxilio en la tormenta. Pero detente un momento y piensa conmigo. ¿Qué significa realmente buscar ayuda en la desesperación? Es un acto de fe profunda, una entrega confiada a lo divino, o quizás, en el fondo, es una manifestación de nuestra propia impaciencia, de nuestra dificultad para aceptar los tiempos, a veces lentos e incomprensibles, de la vida. Porque San Expedito, con su odie resonante, parece prometer precisamente eso, soluciones inmediatas, respuestas al instante. Y en un mundo que nos bombardea con la inmediatez, con la gratificación instantánea, con la promesa de resultados rápidos, la figura de San Expedito encaja a la perfección. Pero, ¿es esta inmediatez compatible con la verdadera fe? No nos enseña la tradición religiosa, en muchas de sus formas, que la paciencia, la perseverancia, incluso el sufrimiento, pueden ser caminos hacia la gracia? San Expedito, con su urgencia, parece desafiar esta lógica, proponiendo una vía rápida, un atajo divino. Y ahí reside la pregunta que debemos hacernos: ¿es este atajo un camino legítimo, o nos desvía del verdadero sentido de la búsqueda espiritual? Piensa en las historias que circulan sobre San Expedito. Milagros concedidos a toda velocidad, problemas resueltos en un abrir y cerrar de ojos, favores que llegan justo a tiempo. Son relatos que nos llenan de asombro, que alimentan nuestra esperanza, pero que también, seamos sinceros, pueden generar cierta inquietud. ¿Por qué? ¿No suena todo demasiado fácil? ¿Demasiado conveniente? ¿No corremos el riesgo de convertir la fe en una especie de servicio express, donde pedimos y recibimos sin apenas esfuerzo, sin verdadera transformación interior? Algunos podrían argumentar que San Expedito es un santo para nuestro tiempo, para esta era de la velocidad y la inmediatez. Que su mensaje de hoy resuena con la urgencia de nuestras vidas modernas. Y quizás tengan razón, en parte. Pero también es importante recordar que la fe verdadera no es un contrato de tú me das, yo te doy. No se trata de presionar a lo divino para que cumpla nuestros deseos al instante. La fe es, o debería ser, un camino de crecimiento, de aprendizaje, de encuentro con algo que nos trasciende, algo que va más allá de nuestras necesidades inmediatas. Y aquí es donde la figura de San Expedito se vuelve aún más compleja. Porque si bien puede ser un consuelo en momentos de angustia, también puede convertirse en un obstáculo si lo reducimos a un mero santo de las causas urgentes, olvidando la profundidad de su mensaje, si es que lo tiene. Porque,
¿Quién era realmente San Expedito? La verdad es que su historia está envuelta en bruma, en leyendas contradictorias, incluso en dudas sobre su existencia histórica. Algunos dicen que fue un mártir romano, un centurión que se convirtió al cristianismo y fue ejecutado por su fe. Otros, más escépticos, sugieren que su nombre surgió de un error, de una confusión en el envío de una estatua con la etiqueta Expedito, que significa rápido, urgente. Sea cual sea la verdad detrás de su origen, lo cierto es que San Expedito se ha convertido en un fenómeno de devoción popular, especialmente en Latinoamérica. Y no podemos negar el consuelo, la esperanza, incluso la ayuda que muchas personas aseguran haber recibido a través de su intercesión. Pero, al mismo tiempo, debemos mantener un espíritu crítico, un discernimiento que nos permita separar la fe genuina de la superstición, la esperanza verdadera de la ilusión vacía. Porque la desesperación es un terreno fértil para la falsa esperanza, para las promesas vacías que nos ofrecen soluciones mágicas sin exigirnos un verdadero cambio interior. Y quizás ahí reside el mayor riesgo de la devoción a San Expedito, si no se enfoca con la madurez y el discernimiento necesarios. No se trata de negar su poder, ni de menospreciar la fe de quienes acuden a él. Se trata de invitarnos a una reflexión más profunda sobre nuestra propia búsqueda espiritual, sobre lo que realmente esperamos encontrar cuando clamamos por ayuda en momentos de angustia. En definitiva, San Expedito nos plantea un desafío fascinante. Nos invita a confrontar nuestra propia impaciencia, nuestra necesidad de control, nuestra dificultad para confiar en los tiempos divinos. Puede ser un aliado en la desesperación, un faro de esperanza en la oscuridad, pero también puede convertirse en una trampa si buscamos en él una solución mágica, un atajo fácil hacia la felicidad. La clave, quizás, está en recordar que la verdadera fe no es cuestión de velocidad, sino de profundidad. No se trata de obtener respuestas instantáneas, sino de abrirnos a un camino de transformación, de crecimiento, de encuentro con lo trascendente, un camino que, inevitablemente, requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, un corazón abierto y dispuesto a la escucha. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro viaje por vidas santas. Hemos explorado historias fascinantes, figuras que nos inspiran, que nos desafían, que nos invitan a repensar nuestra propia fe, nuestra propia búsqueda de sentido. Hemos vuelto una y otra vez a la pregunta inicial, ¿qué significa realmente la santidad? ¿Es un ideal inalcanzable, reservado a unos pocos elegidos, o es un camino abierto a todos, una invitación a vivir con mayor plenitud, con mayor amor, con mayor entrega? Esperamos que este recorrido te haya resultado enriquecedor, que te haya provocado, que te haya invitado a la reflexión. Porque, al final, de eso se trata, de cuestionarnos, de buscar, de crecer. Y si en este camino has encontrado inspiración en alguna de estas vidas santas, si alguna de estas historias te ha resonado de manera especial, entonces nuestro propósito se habrá cumplido. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando el fascinante mundo de vidas santas, suscríbete y comparte este video con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido interesante para ti.